Sí, porque algunos el saludo lo toman como recreo de una vez y se quedan platicando por allá. No es recreo, hermanos, es la bienvenida, es el saludo nada más. Bueno, ¿de qué hemos estado hablando estas semanas? ¿Se acuerdan? No quiero que me digan el tema, yo digo, ¿de qué hemos estado hablando? Hombre, por lo menos podrían decir de la Biblia, ¿verdad, no? De lo que dice la Biblia. Ajá, de servir, de dar con amor, de ser amorosos y de ser sacrificiales, incluso porque a veces no se nos reconoce lo que hagamos, a veces se rechaza lo que estamos ofreciendo, a veces somos amados menos de antes cuando no servíamos. Entonces, esa es la intención del perfil de servicio que hemos estado hablando durante 4 años. Este es el 5º y último de ese perfil, y por eso nuestro tema del año es sirvo en amor, aunque sea amado menos. Y el segundo ciclo que estamos ya abarcando en su, creo que segunda semana, es gastándome personalmente. Por eso hoy hablaremos del tema me entrego al servicio por amor. ¿Cómo es el tema de hoy? Me entrego al servicio por amor. Podría ir ahí otra palabra en vez de amor. ¿Cuál podría poner usted? ¿Cuál? No. Me entrego al servicio por amor. ¿Por qué otra razón podría usted entregarse al servicio? ¿Por agradecimiento? ¿Por obediencia? ¿Por pasión? ¿Otro? ¿Sacrificio? Nadie dijo obligación. Por obligación, porque no hay de otra. Sí, es que a veces podemos tener motivaciones equivocadas para hacer algo bueno, pero la idea aquí es que tanto lo que hacemos como nuestra motivación sea buena, sea excelente. Me entrego al servicio por amor. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Son pasajes bastante conocidos o que hemos manejado, hemos tocado en otras oportunidades, en otros mensajes, en series anteriores o en años anteriores. Alguno podría parecerle hasta repetitivo, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que repetirla para que se nos quede, ¿verdad? Hay que repeat, ¿verdad, Saulito? Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. La señal de que ya lo encontraron será que yo los vea en pie, ¿verdad? Entonces, decimos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y servimos en amor, aunque sea amado menos. Y sirvo, dijimos, o servimos. Servimos, ya se me están cruzando los cables. ¿Quieren leer otra vez conmigo los versículos, por favor? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora sí, tomen su lugar, abróchense los cinturones
y emprendamos el vuelo hacia una nueva aventura en la palabra del Señor, para ser iluminados, para ser enseñados, para ser bendecidos, para ser llevados a las alturas del conocimiento de la voluntad divina para cada uno de nosotros. La semana pasada, recordarán ustedes que hablamos de la necesidad de servir personalmente, tomando como referencia el ejemplo ¿de quién? De Cristo Jesús, quien lo hizo de una manera excelente, lo hizo de una manera sacrificial. Y por lo tanto, nosotros debemos realizar también el servicio a los demás de esa manera, como lo hizo Jesús. En especial, dijimos, a los hermanos de la fe. O sea, nuestra idea debe ser abarcadora en cuanto a servicio. Debemos servir a todos. No podemos decir, este es mormón, a este no le sirvo. No, si usted le puede servir a un mormón, hágalo. Si usted le puede servir a un católico, hágalo. O a un testigo de Jehová, o a cualquier otra persona que se me diga, incluso un ateo. Porque el servicio no depende de lo que ellos son, depende de lo que es usted. Depende de lo que soy yo. Depende de lo que Dios ha formado en mí a través de su palabra y con la ayuda de su Santo Espíritu. Entonces debemos servir, pero especialmente cuando se trata de nuestros hermanos de la fe, porque a ellos nos debemos. Ellos nos han ayudado, ellos son complemento nuestro en este caminar cristiano como iglesia. Entonces debemos dar lo mejor. Muchos creyentes ciertamente sirven a otros, pero a veces el servicio es hecho de una manera muy simple, de una manera, digamos, con una motivación inadecuada, muy simple, sin dar lo mejor. Como la marimba de mi pueblo, ya saben cómo es la marimba de mi pueblo, ¿verdad? Por cumplir, por cumplir, por cumplir. Así, eso sería hasta por obligación, ¿verdad? Entonces, no, nuestro servicio debe ser con excelencia. Y hoy le agregamos este aditivo que es el servicio por amor. Se supone que porque nosotros nacimos de nuevo, somos nuevas personas, tenemos una nueva naturaleza con nosotros, que es la naturaleza espiritual, la naturaleza del Señor. Nosotros vamos a hacer cosas mejores que antes. Si antes ya hacíamos cosas buenas, siendo inconversos, siendo no cristianos, ahora que somos cristianos debemos hacerlo con mayor razón y con mayor excelencia. Debemos hacerlo como para el Señor. Además, recuerden que Efesios mismo nos dice que nosotros hemos sido capacitados y hemos sido hechos de nuevo, hemos nacido de nuevo para andar en las obras que Dios preparó para nosotros de antemano. O sea, ya el Señor nos preparó todo el andamiaje de la vida cristiana por el cual nosotros debemos caminar. Por lo tanto, nuestro servicio por los demás debe ser ejemplar. Nuestra conducta debe ser ejemplar también, al grado que merezca ser imitada por propios y extraños, por los que nos conocen y los que no nos conocen, por los que son nuestra familia y por los que no son nuestra familia, por los que nos quieren y por los que no nos quieren, por los que les caemos bien y por los que no les caemos bien, porque de todo hay en la viña del Señor. Yo a ustedes aquí les puedo caer bien, por eso me aguantan cada domingo. Pero no crean que a todos les caigo bien. Ayer estuvimos con una comisión del concilio a 250 kilómetros hacia el oriente del país, o nororiente creo que es ahí, en el municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. Y pues estuvimos compartiendo unas enseñanzas de parte del Concilio General a pastores, ancianos y líderes de aquellas congregaciones en los concilios de las Verapaces, del Polochic, de Senaú. 3 concilios se reunieron, un poquito más de 100 personas, y pues algunos no entendían lo que decíamos. Ellos hablan el Pocomchi y el Quechí. Nosotros aquí hablamos el Mam, ¿verdad?
Hablamos, dijo la mosca. Y entonces algunas cosas ellos no las entendían. Había un hermano que es el supervisor de ellos que les intentaba explicar un poco más en su idioma, ¿verdad? Pero los hermanos se gozaron allá de que estuviéramos nosotros con ellos, porque no nos conocen. Bueno, a veces cuando uno es desconocido cae bien, ¿va? Como viene de la capital, entonces cae un poquito bien a los hermanos, lo atienden re bien a uno, debo decir eso también. Y cuando estábamos cantando estas lindas alabanzas con mis hermanas, me recordé que ayer allá cantamos también, pero de manera diferente, coros diferentes. Aquí cantamos uno que yo no me lo sé, que es tan moderno. ¿Cuál es ese que cantan los jóvenes también? ¿Uno que cantamos hoy? ¿Cómo es más o menos? Es chivea. Bueno, en cambio allá cantamos los muros de Jericó. ¿Cómo es los muros de Jericó? ¿Alguien lo sabe? Los israelitas dieron 7 vueltas en los muros de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó. Y la otra parte, échale. Dijeron todo y cayeron los muros de Jericó. Pero ¿saben cómo lo hicimos? Se pararon los hermanos, recogieron las sillas que estaban pegadas a las paredes y todos parados dando vueltas a las sillas de Jericó. Excelente, mire. ¿Y sabe con qué orquesta? Acompañados de la orquesta. ¿Cómo se llama esa orquesta? A capela. Así cantaban. Bien alegre. Los hermanos estaban felices y bendecidos. Y entonces yo digo, tenemos que gozarnos donde estemos, en el contexto que estemos. Allá es diferente el contexto, aquí es distinto. Vamos a otra iglesia y va a ser distinto. Nosotros probablemente en otra iglesia vamos a sentir que es una iglesia más lujosa, más de caché, más gente más adinerada o gente más fina, qué sé yo. En cambio nosotros somos un término medio, podemos decir, ¿verdad? Ni muy, ni tan. Pero ese es el verdadero cristianismo, que en todo lugar nuestra entrega al servicio sea lo que es nuestra carta de presentación y que sea por amor. Estoy en la introducción todavía de mi mensaje. Es que el servicio, hermanos amados, ese desgaste que uno tiene por excelencia, en la medida que nos entregamos por amor a ese servicio, tiene su recompensa, viene de Dios, porque Él lo ve todo. Y no solo ve lo que hacemos, sino ve por qué lo hacemos. Ve con qué motivación lo hacemos. El Señor es así. Entonces nosotros, hermanos, ya que tenemos el enorme ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dio incluso su vida por nosotros, sigamos esas huellas. Actuemos como Él actuó. Actuemos como Él nos enseñó. Y en esas huellas, en ese ejemplo, están claramente definidas la conducta que Dios quiere de nosotros, que es la que Él tuvo. Nuestro afán, nuestro deseo, entonces, será entregarnos al servicio por amor. Y cuando hagamos eso, de alguna manera nosotros vamos, en primer lugar, a mostrar ser hijos de Dios que lo imitan. Porque ustedes saben que hay padres excelentes que tienen hijos que no los imitan, que resultan haciendo lo contrario, resultan haciendo lo malo. Y por otro lado, hay padres que no fueron muy buenos y resultan teniendo hijos que estos sí hacen lo bueno, hacen lo excelente. Nuestro Padre nos ha dado un maravilloso ejemplo, nuestro Padre Celestial, digo. Entonces nosotros ahora nos toca mostrar que somos hijos de Dios que lo imitan. El pasaje que leímos en el verso 1 lo dice con suma claridad. Sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Este verso ya, como dije, lo hemos tratado en otras oportunidades, pero es evidente que el verso se centra en una instrucción directa, en una ordenanza directa que indica la necesidad de demostrar lo que nosotros somos en verdad. Y nosotros somos, ¿qué somos? Hijos amados, hijos de Dios. ¿Qué somos, hermanos? O ustedes adoptados, todos somos adoptados por la sangre de Cristo, pero somos hijos de Dios, hermano. Todos tenemos la oportunidad de mostrar que somos hijos. Eso quiere decir hijos en verdad y que andamos en amor verdaderamente, pues Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Allá en primera de Juan, hay un pasaje que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Miren la conexión, miren la relación que hay desde la proyección del amor a través del servicio. Entonces nosotros vamos a estar mostrando no solo que somos hijos de Dios, porque a veces se dan cuenta que somos hijos de Dios, pues venimos al culto. Es cristiano, es evangélico. Pero vamos a mostrar que somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, y que lo imitamos solo cuando empecemos a hacer esas obras que Él ya preparó para nosotros. Luego vamos también nosotros a caminar en amor, que ese es un elemento importante, indispensable, ineludible para nosotros. Entrando al versículo 2, la primera parte dice: y andad en amor. Y andad en amor. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a caminar con andador, hermanos? Levanten la mano, por favor. Bueno, yo creo que todos ya nacieron caminando. O aprendieron con una sabanita amarrada aquí y la llevaba mamá o papá ahí agarrado, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esos? Ya después hicieron unas formas de chalequitos con unos tirantes bien, para que uno no tuviera que agacharse, ¿verdad? Entonces va aquí, casi como que era perrito, pero no perritos, sino que así le enseñaban a caminar a uno. Pero ¿saben cómo aprendí yo a caminar? En andador. Hace 65 años, en mi país, San Miguel Iztaucán, ya había andadores, hermanos. Pero ¿saben cómo eran andadores? Y ayer, el viernes, me recordé perfectamente porque pasamos a un comedor en el camino que nos sirvieron unas deliciosas tayuyitas. ¿Cuántos conocen las tayuyitas? Que son las hermanas de los tayuyitos. Son tamalitos de frijol los tayuyitos, y las tayuyitas son tortillas de frijol. Y pasamos a comer tortillas de frijol, y ahí venían un bebé de 11 meses. Y unos hermanos, me llamó la atención que unos hermanos pastores que iban conmigo, tal vez porque son de aquí de la capital, no conocí. ¿Y eso qué es? Pensaron que era un sanitario. Y solo le faltaba el bote abajo, dijeron. Pero no, es un andador. Yo creo que ya les conté cómo era mi andador, y exactamente igual era ese. Tiene una tabla, digamos a esta altura más o menos, una tabla larga, tiene sus angulares, todo de madera, en forma de rieles. Aquí arriba tiene una tablita con un hoyito, ya más arriba, ¿verdad? Entonces a uno lo meten ahí en ese hoyito, y ahí queda uno paradito, y entonces camina para adelante. Cuando llega al tope, empieza a caminar, retroceder. Por eso es que yo puedo retroceder. Porque así para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Cuando se cansaban de que yo estaba allá adentro,
me sacaban a la calle para que me asoleara un poquito, como siempre fui bien gringuito, ¿va? Me ponían en el sol y ahí estaba yo caminando. Y a veces yo que se le olvidaba a mi mamá, a mis hermanas mayores, se entraban. Y dice que varias veces pasaba un señor en esa calle con sus bueyes, que los iba a pastorear. Y pasaban ahí los bueyes. Y yo voy a acariciar los cachos de los bueyes. Gracias a Dios nunca me hicieron nada. Claro, ya me reconocían. Entonces el del andador decían, pero hermanos amados, nosotros tenemos un andamiaje, un andador que el Señor ya trazó para nosotros, y es el andador del amor. Ahí debemos caminar, ahí debemos andar. Claramente lo dice el verso 2, y andad en amor. Se trata de ir en amor continuamente, ya sea que se va para adelante o para atrás, usted debe ir en amor. Va para el norte, para el sur, va en amor. Para el occidente o para el oriente, usted va en amor. Al trabajo o al estudio, va en amor. A la casa o en la calle, el amor es su carta de presentación. El amor es su bandera permanente. Por eso a mí me gusta mucho una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Tu bandera. ¡Ah, qué linda esa canción! Y casi que lloro con esa canción solito. Y he estado tratando de analizarla. ¿Qué quiere decir él con eso? ¿Por qué lloro? ¿Será que me recuerda o no? Es que he llegado a entender que él en su canción está diciendo que cuando andaba sin Dios, cuando andaba sin Cristo, andaba como en un país extraño. Pero llegó el momento en que él empezó a enarbolar la bandera de Cristo. Y eso somos nosotros. Nosotros antes estuvimos en un país extraño que no nos pertenecía, porque Dios ya nos tenía predestinados para ser hijos suyos. Y ahora somos hijos amados. Entonces debemos andar en amor, ya que el amor de Dios ha sido derramado también en nuestros corazones. Eso es maravilloso, hermano. Nosotros por naturaleza sabemos amar. Por eso es que nos amamos en la familia, porque por naturaleza no sabemos amar. Pero no solo las familias cristianas se aman, las familias que no son cristianas también se aman, y a veces más entrañablemente que los cristianos. Tienen un vínculo tan fuerte, porque ese es un amor que ya Dios nos puso como seres humanos, porque somos semejantes a Él, somos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero cuando nacemos de nuevo, hermanos, perdonen la expresión, es otro rollo, es otro asunto. Hay un amor de Dios que es el amor ágape, el amor sacrificial que Él practicó, que es derramado en nuestros corazones. Y entonces se debe suponer que ese amor que está en nuestro depósito, en nuestro espíritu, surja espontáneamente. Espontáneamente, libremente. Y por eso no ve si este es de tal religión o este es de tal. No, es porque está aquí y necesita salir, necesita expresarse. Eso es caminar en amor. Por supuesto, si el amor de Dios verdaderamente está en nosotros. Porque si usted siente que no puede hacer cosas que realmente reflejen el amor de Dios, entonces revise su vida espiritual. Revise si realmente ha nacido de nuevo. 1. 2. Revise si se está alimentando de la palabra de Dios. Revise si está en comunión con Dios, porque de ahí deriva todo esto. Esto no viene por WhatsApp, hermano. Esto no viene por Facebook, no. O esas otras redes más modernas que hay. Yo solo llego a WhatsApp y a Messenger, nada más. Y ya de eso, de Instagram, TikTok, todo eso ya no. Pero es necesario que nosotros expresemos el amor de Dios. El Señor nos ha llenado de su amor y Él necesita que seamos como pequeños canales que conducen ese amor hacia otras personas. De hecho, es uno de los elementos por medio de los cuales nos podemos recomendar para que el ministerio que recibimos del Señor no sea vituperado. Quiero invitarles a que leamos 2 Corintios 6:3.
Segunda de Corintios 6:3. Lo voy a ver aquí si no me puedo perder. Busque conmigo Segunda de Corintios 6:3, por favor, hermano. Vamos a leer del 3 al 10. ¿Está apagada la luz? ¿Me encontraron? A ver, pónganse pie otro ratito, ¿les parece? Para que no se duerman. No, por reverencia a la palabra. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Mire, eso era en el tiempo del apóstol Pablo. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Siéntense, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo aquí al confrontarnos con este pasaje es que igual las circunstancias de la vida pueden ser tan beneficiosas o tan adversas para nosotros como para cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón. La diferencia es cómo reaccionamos ante ellas, cómo nos mostramos en la vida ante esas situaciones y cómo nos ven los demás. Entonces, que se distinga que nosotros caminamos en el amor de Dios. La tercera cosa, el tercer elemento de este mensaje está siempre en el versículo 2, en la segunda frase. Debemos imitar a Cristo que se entregó por nosotros. La segunda parte del versículo 2 en Efesios 5 dice: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la clase de amor, esa es la calidad de amor. Como Cristo se entregó por nosotros, el centro de nuestra idea se puede decir que está reservado en esa idea del sacrificio, en esa idea de la entrega total, de la renunciación, de abdicar a todo lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir cómodos y servir a los demás por amor, porque así lo hizo Cristo. Ustedes se pueden imaginar al Señor Jesús allá en su trono de gloria, un gran trono en el cielo, lleno de gloria, lleno de majestad, con una paz absoluta y una tranquilidad enorme. Que el Padre le diga: hijo, necesito encomendarte una misión. ¿Qué misión, Padre? Necesito que vayas a la tierra. ¿Ah, en serio? ¿A conocer la tierra? ¿A pasear? No. Necesito que vayas a ser como uno más de los hombres en aquella tierra. Y necesito que nazcas de una mujer como nacen todos ellos. Y necesito que crezcas. Es más, tú vas a nacer en las condiciones más adversas que muchos de ellos. Vas a crecer y vas a predicar mi palabra. Y vas a sanar a muchos. Y finalmente te van a mandar a matar. Y te van a llevar a la cruz. Cambiar esa gloria que tenía por aquel sacrificio solo puede hacerse porque su amor sea ilimitado, porque su amor no conozca medida. Cristo se sacrificó por nosotros. Es un sacrificio digno de imitar y se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahora, hermanos, nosotros tal vez no hagamos al mismo nivel que Él lo hizo, pero estamos imitando su ejemplo. Nosotros fuimos amados para aprender a amarnos los unos a los otros. Cristo ya se sacrificó por nosotros para que también sigamos ese ejemplo y nos sacrifiquemos los unos por los otros.
Jesús señaló que no había mayor amor que el hecho que un amigo se entregara por sus amigos. Esa es la mayor prueba de amor, que alguien se entregue, se dé su vida por sus amigos. Eso es lo que él estaba diciendo. Nadie tiene mayor amor que este, dice Juan 15, 13 y 14, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Imitar a Cristo es sencillamente nuestro ideal en esta tierra. Por un tiempito, hermanos. No sé cuántos años vamos a vivir cada uno de nosotros, pero el tiempo que estemos aquí, esa es la idea, esa es la consigna, imitar al Señor en su amor. Y pronto estaremos con Él y entonces ya no tendremos que estar haciendo esto. Lo último que quiero considerar con ustedes está en la última parte del verso 2, por supuesto. Hay que reconocer que eso es lo que le agrada a Dios. Debemos reconocer que eso le agrada a Dios. Vea al final del verso 2 que dice: ofrenda y sacrificio. Ya cerraron su Biblia, ya se van los hermanos. Estábamos, les recuerdo, en Efesios capítulo 5, versículo 2. Perdonen, hermano, no les dije que conservaran el pasaje. Efesios 5, 2. Bueno, vamos a tener que empezar el mensaje entonces. Efesios 5, 2, de nuevo. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya? Bueno. ¿Qué dice la última parte del verso 2? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay quienes se perfuman, yo no sé si es 7 machos o qué, pero es un perfume bien fuerte. Y uno pasa en la calle a la par de ellos. En el ambiente el olor, hermanos. O será Paco Rabanne, o será, ¿cuáles son esos otros perfumes caros que hay? ¿O qué? Pero ¿cómo se queda en el ambiente? Yo me echo bastante a ver si logro que los hermanos se tengan... Cuando estoy predicando, digo yo, ¿y qué si más bien miro que se te ponen así? Pero miren, hermanos, lo que dice este pasaje: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La idea es que el sacrificio nuestro, lo que nosotros hacemos para imitar a Dios, suba como esos sacrificios, como ese humo del incienso que iba hasta la presencia de Dios y producía un olor agradable. Yo me imagino a Dios allá en el cielo. Ay, mi hijita ya está aprendiendo. Ay, mi hijito ya se le va quedando. Al fin, después de 30 y casi 40 años ser cristiano, ya está aprendiendo mi muchachito. Ya está aprendiendo a andar en amor. Hermanos, amados, esto es maravilloso. Reconocer que eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, como yo soy hijo amado de mi Padre amado, yo tengo que hacer lo que le agrada a Él. Eso debemos hacer, mis hermanos. Por ejemplo, cuando es mi cumpleaños, mis hijos ya saben qué me gusta comer. Y tratan de ahorran todo un año para llevarme a comer lo que me gusta, porque es medio carito. Y entonces me llevan. Pero no es langosta ni nada de eso que ustedes se están imaginando. No, es algo sencillo, pero es algo caro. Entonces me encanta que ellos hagan ese esfuerzo, porque yo lo siento como un olor fragante de su amor por mí. Imagínense al Padre Celestial cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, hermanos. Es una ofrenda en toda la extensión de la palabra. La ofrenda, hermanos, es todo aquello que se entrega voluntariamente. Voluntariamente. Yo supe hace años de los diáconos en una iglesia que cuando recogían la ofrenda, tomaban los colectores y se paraban frente a los hermanos. Y había hermanos que decían: hasta que ofrende. Prácticamente obligado, ¿va? Y entonces tenía que présteme 10 quetzales al vecino, pero Pablo, que, bueno, yo no sé, yo digo eso es feo, ¿va? Porque era obligado, como dice mi hermana Noemí, pero había una
La ofrenda es voluntaria. Entonces, aquel que daba su ofrendita a la fuerza, pobrecito que se quedaba endeudado y ni le agradaba a Dios, me lo dio a la fuerza. Pero cuando damos voluntariamente, no dice 10 quetzales, quizás sea un quetzal, 5 quetzales o menos, pero le agrada a Dios, le llega un olor fragante a Él en su presencia, pero hay que hacerlo voluntariamente. Pero todavía el sacrificio es mayor que la ofrenda, porque es algo que otorgamos, no solo voluntariamente, pero que se nos ha pedido por una causa especial. En nuestro caso, Dios nos ha pedido que aprendamos a imitarlo, que aprendamos a ser personas que por amor se sacrifican. Y es que eso me lleva a pensar a mí en las ofrendas que daban los hermanos de las iglesias en Macedonia. Digo las iglesias porque era una región Macedonia que habían por lo menos como 6, 7 iglesias, entre ellas estaba Filipos, Tesalónica, y había Anfípolis, creo que la otra, pero la cuestión es de que todos ellos estaban en crisis económica, pero le decía a Pablo, queremos mandar ofrenda a Jerusalén, a los hermanos, porque allá en Jerusalén se concentraban muchos hermanos de diferentes regiones y llegaban a tener necesidades. Entonces los macedonios decían, déjennos ofrendar. Y Pablo les decía, pero si ustedes están en crisis, hermanos, pero si yo me doy cuenta que ustedes no tienen mucho. Sí, Pablo, pero déjennos ofrendar, por favor. Como el niño va cuando hace berrinche para que le compren un chocolate. Ellos hacían berrinche para que les dejaran ofrendar. Al contrario. Ahora imagínense que en vez de que el diácono o la diaconisa se pone enfrente suyo hasta que ofrende, por alguna razón se pasó de largo y usted sale corriendo atrás de él. ¡Ay, hermano, me falta mi ofrenda! ¿Verdad? No que Dios, gracias a Dios, se le olvidó. No, eso es lo que ellos hacían, rogaban que los dejaran ofrendar. Estamos hablando de ofrendas que enviaban para satisfacer necesidades de otros hermanos. Entonces, no vale la pena ofrendar ni sacrificar nada que no sea dirigido al Señor y Dios nuestro. No vale la pena entonces hacer nada que no sea con amor del amor que Dios nos ha dado a nosotros. Por otro lado, es de olor fragante, es decir, que es aceptado con agrado y que causa deleite delante del Señor. Que causa deleite. El clásico ejemplo está en Génesis, de 2 hermanos que ofrendaron. ¿Cómo se llamaban ellos? Llevaron sus ofrendas los 2. Para cualquiera de nosotros hubiera estado bien que él trajo, zanahorias, rábanos, el otro trajo un corderito. Los 2 me sirven. Pero una ofrenda fue aceptada y otra no. Eso es la diferencia, que Dios sienta olor grato en nuestras ofrendas, en nuestro servicio. Ese es el olor fragante y tiene una razón, porque proviene de los que decía hermana Sandrita al principio, los verdaderos adoradores. Creo que nos mencionó Juan capítulo 4, algo así, ¿verdad, hermano? Donde dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren. 4:25, 23, que le adoren en espíritu y que oigan bien también, ¿verdad? Gracias, hermano. Miren, hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos verdaderos adoradores, pero nuestra adoración no solo es a través de los cantos acá, es de todo lo que hacemos las 24 horas del día, en donde quiera que estemos. Así que, hermanos, toda adoración es un acto de sinceridad, de obediencia y de dedicación. De manera que nosotros como creyentes debemos entregarnos al servicio por amor. Y eso a veces nos va a llevar a gastarnos personalmente, para lo cual debemos recordar que debemos mostrar que somos hijos de Dios, que lo imitamos andando en amor, así como Él se entregó por nosotros, para que nosotros hagamos las obras que ya estaban trazadas por el mismo Dios para que anduviésemos en ellas.